Muchas personas no creen en Dios al ver el sufrimiento en el mundo. Algunos, llamados ateos, dicen, mira, no puede haber un Dios porque hay tantos desastres en el mundo, hay tanto sufrimiento. Si Dios existe, el mundo debería ser un lugar de orden y de bendición. Otras personas, llamados deístas, creen que Dios existe, pero sencillamente dicen, Dios se olvidó de nosotros. Estamos por nuestra cuenta. Tenemos que arreglárnoslas como podamos. Incluso aquellos que creemos en Cristo, nosotros que somos cristianos, muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios en este momento de tanto dolor en mi vida? ¿O dónde está Dios en este momento de tanto dolor en la vida de esta familia? Quizás estamos pasando por una enfermedad muy mala, como un cáncer. A lo mejor es un familiar nuestro el que está pasando por eso. A lo mejor es un amigo muy querido. Y eso nos trae dolor. Quizás fue que perdimos a alguien en un accidente de tránsito que no fue ni su culpa. Pero ahí está el dolor. Y ahí está la pregunta. Yo mismo a veces me estremezco cuando veo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces veo películas eh, o leo una biografía de algún cristiano. Y realmente me duele, me atraviesa cuando veo que un hombre de Dios pierde 4 hijos y pierde su esposa. Yo solamente cuando veo esas cosas oro y digo, Señor, que por favor que esto no me pase a mí, porque no quiero reaccionar y cuestionarme dónde estás tú en este momento. Pero nos pasa. ¿Te lo has preguntado tú? ¿Dónde está Dios en este momento? Quizás te lo estás preguntando ahora. Bueno, hace 2000 años el pueblo de Israel también se lo estaba preguntando. Por aquel entonces ellos estaban siendo afligidos bajo el imperio romano. Todo parecía estar perdido. Imaginémonos por un momento cómo es tener que pagar impuestos a punta de espada. Pagas los impuestos o te mato, aquí, ahora mismo. ¿Cómo, cómo sería o cómo puede ser adorar a Dios con temor de que en cualquier momento los soldados van a venir y van a sacar a todo el mundo o van a quemar este lugar y lo van a destruir con nosotros adentro? Imagínense esa sensación. Así era como vivían los judíos en aquel tiempo. Y para empeorar la situación, la palabra de Dios había desaparecido de Israel. Hacía más de 400 años que no había ningún profeta en Israel. Por tanto, no había palabra de Dios. No había esperanza en esta situación. Muchos creían que Dios ya no estaba con ellos. O al menos eso era lo que parecía. La pregunta es, ¿estaba Dios con ellos o no? Y para nosotros hoy, ¿está Dios con nosotros hoy o no? Bueno, de seguro ya tú sabes que mi respuesta a esto es que sí, está con nosotros. Y de eso cantábamos hace un momento. Por eso quiero invitarte a que hoy veamos dos pruebas de que Dios está con nosotros. Pero también quiero invitarte a que te hagas una pregunta que no nos hacemos muchas veces. Y es la pregunta, ¿estoy yo con Dios? Muchas veces pensamos, ¿está Dios conmigo? ¿No está Dios conmigo? Y es como que estoy culpando a Dios, ¿no? Que no lo siento, que no está conmigo, pero yo creo que es importante que nosotros nos hagamos la pregunta, ¿estoy yo con Dios? Y esas son las dos preguntas que vamos a tratar de responder hoy mientras compartimos este texto. Vamos allá entonces. ¿Qué pruebas tenemos de que Dios está con nosotros? La primera, el nacimiento de Jesús, el Mesías. Eso es lo que estamos celebrando aquí, en Navidad, ¿verdad? Y como ya mencionamos antes, en Israel, en el Israel del tiempo de José y de María, muchos creían que ya Dios no estaba con ellos. Quizás José se estaba cuestionando lo mismo. O quizás él estaba esperando que Dios hiciera algo por el pueblo. Sin embargo, algo más tenía entretenido a José.
Algo tenía cautivado su corazón, los preparativos para su boda. José estaba enamorado, encontró el amor de su vida en María y estaba preparándolo todo para casarse con ella. Fue entonces cuando descubrió que María estaba embarazada. Imagínense ustedes. O sea, ¿cómo María va a estar embarazada si José nunca había estado con ella? Como dice el texto, no lo había conocido. Imagínense por un momento la batalla en la mente y en el corazón de este hombre. Yo que lo he dejado todo por ella, yo que he gastado todos mis ahorros, todo mi dinero, que me he esforzado por construirle la casa, y ahora me viene con esto. Y para colmo es tan mentirosa que me dice que su hijo es del Espíritu Santo. Y que un ángel se le apareció y que le dijo que iba a tener un hijo de Dios. ¿Cómo? Imagínense la batalla en el corazón de José. Fue en ese mismo momento, hermanos, cuando Dios entonces envía un ángel, el ángel Gabriel, para que le explique a José que María está diciendo la verdad. Y que ellos dos han sido escogidos por Dios para traer al mundo al Mesías. Eso es verdaderamente chocante, ¿verdad? Imagínense esa noticia. Y es chocante porque en el pasado, en la historia bíblica, nosotros vemos, por ejemplo, mujeres que eran estériles y Dios les concedió tener hijos. Ese es el caso de Sara, de Raquel, de Ana y de otras mujeres que eran estériles. Pero con María fue diferente, porque María tuvo esta concepción, quedó embarazada siendo virgen. Ya no había estado con ningún hombre. Ahora, claro está, tenía que ser de esta manera porque el niño que está siendo engendrado no es Isaac, ni Jacob, ni Samuel. Es Jesús. Es Dios con nosotros. Por tanto, tenía que ser algo especial. Tenía que ser un milagro. Tenía que ser engendrado por el Espíritu Santo. Ahora, fijémonos en lo que el ángel sigue diciendo en los versículos 22 y 23. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Bueno, esto es más sorprendente aún, porque el nacimiento de Cristo, nos está diciendo Mateo, había sido profetizado 700 años antes en el libro de Isaías. No 2 años, no 10 años, no 100, 700 años antes había sido profetizado. Eso lo vemos en Isaías capítulo 7 y 8. Allí se nos cuenta, y déjenme comentarles un poco sobre esta historia. En aquel tiempo, el rey de Israel, el rey de Judá, se llamaba Acaz, y todo su pueblo, ellos estaban rodeados por dos ejércitos enemigos, el ejército de Siria y el ejército de Israel. Y en aquel momento, nos cuenta Isaías, el profeta, en el versículo 2, dice, y se dio aviso a la casa de David, o sea, al rey, diciendo, los arameos han acampado en Efraín, dice aquí, y se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Estos días ha hecho viento y los árboles se tambalean, se sacuden. Así se estremeció el rey y el pueblo ante esta noticia. Entonces el Señor dijo a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz y dile, estate alerta y ten calma, no temas ni desmaye tu corazón ante estos dos tizones humeantes. Bueno, el rey Acaz
tiene miedo porque piensa que todo está perdido, porque Dios no está con ellos. O al menos eso es lo que él cree. Pero Dios es tan misericordioso que aún sin este hombre pedirle la ayuda a Dios, Dios envía al profeta Isaías para que le dé las buenas nuevas, las buenas noticias de que estos dos reinos serán destruidos y que el pueblo de Dios sobrevivirá. En medio de esta situación, tremenda noticia, noticia de salvación. Es una buena noticia. Pero más fuerte todavía que esto, Dios le dice al rey que le pida una señal milagrosa como confirmación. Dios le dice, arriba, pídeme algo que verdaderamente sea milagroso, algo que sea una prueba evidente de que yo voy a librarlos a ustedes. Dice el versículo 11 del capítulo 7 en Isaías, dice, pide para ti una señal del Señor tu Dios que sea tan profunda como el Seol o el lugar de los muertos, o tan alta como el cielo. Pero Acaz respondió, no pediré ni tentaré al Señor. Él no quiso pedir nada. Entonces Isaías le dice, por tanto, Dios mismo les dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. ¿Qué mayor muestra, hermano, de que Dios estaría con ellos? Que Él haría que una mujer que nunca había conocido a un hombre pudiera tener un hijo. Eso verdaderamente es una señal inequívoca de que Dios estaba con ellos. En ese momento, hermanos, Dios libró a su pueblo tal como había prometido. Dios los libró de ese gran enemigo. Dios los salvó, mostrando que verdaderamente Él estaba con ellos. ¿Qué tenían que hacer ellos? Bueno, lo que dice aquí el texto. Dice, ten calma, no temas ni desmaye tu corazón. En otras palabras, confiar y no temer. ¿Qué tenía que hacer José, el esposo de María, en nuestro texto? Confiar y no temer. ¿No fue eso lo que le dijo el ángel? El ángel le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. No temas. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo hoy? Confiar y no temer. Hermanos, y tenemos que confiar y no temer porque Dios siempre ha querido estar con el ser humano. Esto no fue algo nuevo. Si usted piensa un poco en la historia bíblica, nosotros vamos a ver que ¿para qué Dios nos creó? Para estar con nosotros. Él creó a Adán y Eva y los puso en el jardín del Edén, en lo mejor de su creación, y Él quería estar con ellos y estaba con ellos. Pero el hombre es el que no quiere estar con ellos, porque el hombre escoge siempre el pecado. Si usted sigue pensando un poco más adelante en la historia en el desierto, ¿qué hizo Dios? Puso su tabernáculo en medio del pueblo. ¿Para qué? Para estar con su pueblo. Más adelante puso el templo en el medio de Jerusalén. ¿Para qué? Para estar con su pueblo. Pero una y otra vez, nosotros hemos rechazado a Dios. Y nosotros no hemos querido estar con Dios. Por eso era que el rey acá se preguntaba, ¿está Dios con nosotros o no? Porque él sabía que él y su pueblo habían rechazado a Dios numerosas veces. Pero Dios es tan misericordioso que Dios dice, mi promesa de querer estar contigo sigue en pie. Sigue en pie. Y eso es Cristo, Dios con nosotros, de la manera más espectacular que nosotros hayamos podido imaginarnos. Ya no es en el templo en Jerusalén, ya no es en el tabernáculo, ahora es Cristo como uno de nosotros, en medio nuestro. Ese es el mayor milagro y ese es el milagro de la Navidad. Eso es lo que celebramos. Ahora, ya hemos dicho que Dios está con nosotros en Cristo. La pregunta, ¿se acuerdan la pregunta que les había hecho al inicio que nos hiciéramos? ¿Estamos nosotros con Dios?
Bueno, ¿cómo sabemos si estamos con Dios o no? Bueno, una característica es que aquellos que están con Dios confían en su palabra. Eso fue lo que hizo José, hermano. Confiar. Dice que cuando él se levantó del sueño, tomó a María, la hizo su mujer y vivieron juntos. Y sigue después el texto. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que confiar. Y sobre todas las cosas, tenemos que confiar en que Jesucristo es Emmanuel, es Dios con nosotros. Aquellos que están con Dios, hermano, son aquellos que confían que Jesucristo es tan misericordioso que se hizo como uno de nosotros para poder salvarnos de nuestros pecados. Versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y hermanos, esto nos lleva a la segunda prueba o demostración de que Dios está con nosotros. La primera es el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y la segunda, hermano, es la cruz de Cristo, la cruz del Mesías. ¿Cómo este niño, descendiente del rey David, salvaría a su pueblo de sus pecados? Esa es la pregunta que viene a continuación. Sí, él no salvaría de nuestros pecados, pero ¿cómo? Timothy Keller dijo que en el pasado Dios había revelado como un Dios terrible, ¿verdad? Él se manifestó a Moisés y al pueblo de Israel en una nube con truenos y una voz estruendosa. De tal manera que Israel no quiso ni siquiera acercarse a Dios. ¿Usted se acuerda de esos pasajes en Éxodo? Ellos no querían acercarse a Dios. Porque ellos decían, vamos a morir. Porque era terrible lo que estaban viendo. Más adelante, en el libro de Isaías también aparece una visión. Cuando Isaías ve el trono de Dios, dice, ay de mí que voy a morir, porque he visto a Dios. Y eso, o sea, pasa en toda la Biblia. Ese temor a la presencia de Dios como algo que era terrible, algo peligroso. Sin embargo, abriendo el Nuevo Testamento, en el capítulo 1 del Nuevo Testamento, ¿qué nos dice? Que Dios ahora está con nosotros, pero está con nosotros de una manera completamente diferente. Dios ha decidido, hermanos, estar en medio nuestro como un bebé, en primer lugar. Y cuando nosotros vemos a un bebé, mi hija está durmiendo ahora, hubiera sido bueno haberla tenido aquí ahora, pero piensen en un bebé, piensen en el suyo, piensen en el del vecino, en el de su hermano. ¿Verdad que los bebés son muy tiernos? Son cute, como se dice ahí. Uno baja todas las defensas delante de un bebé. Tú no piensas que ese bebé me va a matar. Déjame mantenerme aquí lejos. No. O sea, el bebé te llena de felicidad, te llena de... ¿Y qué nos está diciendo Dios al venir con un bebé? Dios nos está diciendo, tranquilo, no he venido para destruirte, he venido a traerte paz. No vengo para que tengas temor de mí y te alejes. Vengo para que quieras estar conmigo. Me estoy haciendo vulnerable para estar cerca de ti. Pregunta, ¿cómo te sientes o cómo sientes a Dios? ¿Cercano y tierno o lejano y áspero? ¿Cómo sientes a Dios? ¿Cercano y tierno o lejano y áspero? Y digo estas cosas, hermanos, porque es precisamente esta vulnerabilidad de Dios el punto de contacto entre el nacimiento de Cristo y su cruz. La vulnerabilidad. Cristo era rey y vino como rey. Mas él no vino con la pomposidad característica de la realeza.
No dijo, yo soy el descendiente de David y ahora voy a destruir a los romanos que los oprimen, yo los voy a libertar ahora mismo y voy a reinar en mi trono dorado en Jerusalén. Él no hizo eso. Él no mató a nadie. Al contrario, él dejó que lo mataran a él por amor a aquellos que lo mataron. Hermano, con la cruz Dios nos está diciendo, yo estoy contigo. Estoy contigo aún a costa de mi propio sufrimiento. Estoy dispuesto a perder mi vida para que tú ganes la tuya. Otra vez, hermanos, Dios está con nosotros. Lo hemos visto. Pero la pregunta sigue siendo, ¿estamos nosotros con Él? ¿Has abrazado tú la cruz como la muestra de amor más grande que alguien pudiera darte? ¿Confías en que la cruz es suficiente para borrar todos tus pecados? Esas son características de gente que está con Dios. Bueno, muchos de nosotros somos gente trabajadora, orgullosos de poder ganarnos nuestro dinero con nuestro esfuerzo. Y eso está bien. Está bien que trabajemos y que nos esforcemos. Pero quizás por eso mismo es que a veces nos cuesta mirar a la cruz y decir, gracias, Cristo. Porque tú pagaste lo que yo no podría pagar. O quizás hay alguien que tenga mucho dinero y le cuesta trabajo decir, yo no pagué nada, lo pagó todo él, porque yo no tengo nada delante de él. Hermanos, aquellos que están con Cristo tienen paz en eso, en que Dios ha pagado todos sus pecados. Ellos están satisfechos en eso. ¿Y saben por qué están satisfechos? Porque tenía que ser Dios mismo, hermanos, quien hiciera eso. Nadie lo podía hacer. Ningún ser humano lo podría hacer. Ni nosotros, ni alguien que nos amara lo podría hacer por nosotros. No podía ser ni Samuel, ni Moisés, nadie. Tenía que ser Dios mismo con nosotros. En el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel nos dice que Dios iba a destruir una ciudad, precisamente a Israel. Y allí Dios dice, si aún Noé, Daniel y Job se pararan delante de mí, ellos no podrían salvar a esta ciudad. O sea, estos hombres, por muy justos que fueran, por muy piadosos que fueran, por mucho que hicieran la voluntad de Dios, jamás podrían pagar por el precio de la vida de otra persona. Dice más adelante, ni aún a sus hijos podrían librar. ¿Por qué? Porque ningún ser humano puede pagar por los pecados de otros, pero Dios sí puede. Pero Dios sí puede. Por eso Jesucristo tenía que ser Dios. Este niño no podía ser otra persona. Tenía que ser Dios mismo con nosotros. Esa también, hermanos, es la razón por la cual la cruz de Cristo es tan efectiva en nuestras vidas. Miren lo que dice el apóstol Pablo, hablando acerca de los temores, ¿no? Y de cómo la cruz nos invita a confiar. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos del 31 en adelante. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿lo estás leyendo? ¿Quién estará contra nosotros? Dice aquí, el que no escatimó, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? La respuesta es no a todo eso.
tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verdaderamente, Dios nos ama. Y lo muestra en este texto. Y lo mostró en el nacimiento de Cristo y lo mostró en la cruz de Cristo. Ahora, si Dios está con nosotros, ¿cómo debo vivir entonces? ¿Cómo debo vivir si estoy enfrentando un cáncer o una enfermedad terminal? La cruz de Cristo, hermano, me dice a gritos que el cáncer no puede destruirme. Sí, el cáncer puede destruir mi cuerpo. Pero Cristo prometió que en el día final Él lo iba a resucitar. Perfecto. Fíjense que Pablo dice, en medio de estas cosas, Él no dice, Dios va a quitar estas cosas y nosotros entonces vamos a ser vencedores. No, Él dice, por medio de estas cosas nosotros somos más que vencedores. Aún en medio de estos dolores. ¿Por qué? Porque ese no es el final. Porque la cruz de Cristo ha comprado otro final para ti y para mí. Entonces, cualquiera que sea tu situación, dice Pablo, ninguna cosa creada nos podrá separar de ese amor. Entonces, cualquiera que sea tu situación, tú puedes decir, si estás en Cristo, que Dios está contigo. Si estoy pasando por un tiempo de separación de un matrimonio imposible, ¿cómo me ayuda la cruz de Cristo ahí? O si me abandonaron. Bueno, la cruz me grita, hermano, que no estoy solo ni abandonado, porque la persona más importante del universo está conmigo. Me amó tanto que se entregó por mí. Y hoy está conmigo. Ese es el remedio de la cruz. La cruz no es que ven a Cristo y tu esposo va a volver. Ven a Cristo y vas a encontrar pareja. No, no, la cruz que es que en medio de tu situación, sea cual sea, Dios está contigo. Ahora, ¿qué pasa si alguien me quiere hacer la guerra injustificadamente en el trabajo, en la escuela o quizás incluso en la iglesia? ¿Qué pasa si alguien me quiere hacer la guerra? Bueno, la cruz me grita que no estoy solo ni rechazado, porque la persona más importante del mundo está conmigo. Y Él entonces me ha salvado de mis pecados. Y si me ha salvado de mis pecados, ¿qué no podrá hacer para librarme de mis enemigos? ¿Qué no podrá hacer? Pero otra vez, hermanos, si tú estás en Cristo, Dios está contigo. Estás tú con Él, verdaderamente. Y quiero decir algo, porque muchas veces nosotros hacemos este tipo de preguntas y uno se siente condenado. Uno siente que todos nosotros somos imperfectos, ¿verdad? Pero hay muchos de nosotros que sí estamos con Dios. Y cuando hago esta pregunta, o sea, hay que contestarla con sinceridad. Y aunque tú no seas perfecto, si tú estás confiando, si tú estás buscando la gloria de Dios, si tú estás confiando en sus promesas, si Cristo para ti es suficiente, tú puedes decir con certeza, sí, yo estoy con Dios. Y gloria a Dios por eso. Sigue así. Sigue en ese caminar. Sigue confiando hasta el final. Esa es la voluntad de Dios. Pero hay otros que parece que sí, pero no. Entonces, si tú eres de los que parece que sí, pero no, o si tú estás tambaleándote y lo sabes, ajusta tu vida a Cristo y no trates de ajustar a Cristo a tu vida. Lo voy a repetir, ajusta tu vida a Cristo y no trates de ajustar a Cristo a tu vida.
Mira el ejemplo de José, que tuvo que ajustar sus planes a los de Dios y aceptar todos los retos que le traía este mensaje del nacimiento de Cristo. Él quería dejar a María, hermano, eso era lo más fácil. Él quería, él no quería que la gente estuviera murmurando de que él era un cornudo o de que había fornicado con su mujer, de que no había podido aguantarse. Él no quería eso. Pero el mensaje del nacimiento de Cristo cambió todo en su vida. Ahora, ¿cuáles son los planes que Jesús cambia en tu vida? ¿Cuáles son los retos que Jesús el Mesías pone delante de ti hoy? No hables tanto y ríndete, hermano. Muchas veces nosotros estamos, sí, que Dios y que el Señor, pero todo es discurso. Todo es discurso. Pero Dios lo sabe que es discurso. Dios lo sabe. No hables tanto y ríndete entonces. Que se vea. Que cuando estés solo vivas de esa manera. No aquí el domingo, no, que no. Nos vestimos elegante y de una manera quizás prudente. Y después entonces vamos y nos vestimos y hablamos y hacemos. No. Hermano, José mostró su fe sin hablar. Él simplemente ajustó su vida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto yo lo voy a hacer, se acabó. Ya. ¿Qué cosas son las que tienes que dejar tú hoy? Quizás es dejar de ver a alguien que no es cristiano o que no es cristiana. Quizás tienes que dejar de ir a cierto lugar porque en ese lugar eres tentado. Quizás es dejar de hacer alguna cosa que te aleja de Dios. Tú lo sabes, pero tienes que tomar la decisión, como hizo José. Dice aquí que después que él terminó el sueño, él se levantó, recibió a su mujer y se acabó. ¿Qué tienes que hacer tú hoy después de recibir este mensaje? Hazlo ya. Hagámoslo. Estas preguntas, hermanos, también son para ti que todavía no crees en Cristo. Quiera Dios que haya personas entre nosotros hoy que no sean cristianos todavía, que no conozcan a Cristo todavía y que lo tuvieron que traer con esposa, lo tuvieron que traer esposado porque si no, no venía. Bueno, si tú estás aquí hoy, si tú todavía no te has rendido a Cristo, ¿no crees que este es un buen momento para hacerlo? Mira a José. José fue llamado a creer aún antes de que Jesús naciera. Fue llamado a creer que Jesús era Dios con nosotros. Y yo les digo a ustedes, o sea, si a mí alguien me dice que Dios va a nacer de la mujer mía, bueno, o sea, dice Timothy Keller que de lo último, si yo quiero convencerte a ti de que yo soy alguien importante y que yo soy alguien santo, lo menos que yo hago es hablarte de mi familia, ¿verdad? Porque nosotros sabemos, hermano. Nosotros sabemos de la familia. Nosotros sabemos nuestros pecados. Nosotros sabemos nuestras cosas, ¿verdad? O sea, y yo me imagino a José dice, ¿cómo Dios me va a escoger a mí? ¿Cómo Dios va a escoger a mi esposa para nacer? No, mejor que escoja a otro. Sin embargo, él creyó el mensaje que el ángel le dio. Y quizás tú dices, bueno, sí, él creyó porque vio al ángel. ¿Cómo no iba a creer? Si yo veo al ángel, de seguro yo creo. Bueno, nosotros no hemos visto al ángel, pero tenemos aquí el, el, eh, el registro histórico de José, que vio al ángel, y de Mateo, que lo oyó de José. Pero no solamente eso, también tenemos que Cristo nació, el hecho histórico de que Cristo nació, el hecho histórico de que Él murió en una cruz y que resucitó. Y tenemos la profecía hecha 700 años antes de que Cristo naciera. ¿No crees que eso es suficiente prueba para creer?
Por otra parte, si tú que estás aquí hoy y todavía no crees en Cristo, no te arrepientes y crees en Él, ¿quién más te salvará de tus pecados? ¿Quién más te librará cuando la muerte toque a tu puerta para llevarte al infierno eterno? ¿Qué le vas a decir a la muerte en ese día? Mira, tu moralidad no te va a salvar. El dinero que tengas no te va a salvar. El dinero que le diste a la iglesia no te va a salvar. La, la fe de tu abuelita no te va a salvar. Los años de servicio en un ministerio no te van a salvar. Solo aceptar el mensaje de que Jesús es Dios con nosotros, quien nació y murió para librarnos de nuestros pecados, te va a salvar. Solo creer en ese mensaje. Acepta esta verdad y entrégale tu vida a este Dios cercano y amoroso. Jesús, hermanos, como habíamos dicho ahorita, significa Jehová salva. Por eso el apóstol Pedro dijo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. ¿Por qué no clamas a ese nombre ahora mismo que te salve? Clámale que te salve, pero sobre todo las cosas de tus pecados, que son los que te alejan del Dios que quiere estar contigo. Hermanos y amigos, Dios está con nosotros y lo ha mostrado en el nacimiento y en la muerte de Cristo para librarnos de nuestros pecados. ¿Estás tú con Él?